entrando en el tema, yo lo nombré movimiento y no movimiento libre, como se lo suele, digamos, las redes hoy en día hablan un montón, ¿no?, sobre el movimiento libre, y la realidad es que cuando uno piensa en el concepto del movimiento libre, quizá se está imaginando más a un bebé, por lo menos a partir del momento en el que quizá empieza a rolar, o a gatear, o a hacer esos primeros intentos de incorporarse y quizá andar. Y la realidad es que desde la pedagogía Montessori se le da mucho valor al movimiento desde el momento en el que el bebé nace, no únicamente a partir de ese momento. Se lee mucho en redes, ¿no? Como, bueno, a partir del momento en que nuestro bebé está listo para ir al piso podemos practicar movimiento libre, como si fuera un momento en el que se puede iniciar. Y desde Montessori, en realidad, al movimiento y a la libertad en el movimiento se le da mucha, digamos, es un tema clave dentro de lo que es la pedagogía, y desde, no solo desde que nace el bebé, sino desde que está en la panza. Pero bueno, a partir del momento en que nosotras como mamás, o con nuestras parejas, con nuestras familias, podemos empezar a ver a nuestro bebé efectivamente moverse, es desde el momento en el que nace. Entonces lo que dice la pedagogía es que para que el bebé pueda adquirir movimientos que cada vez se van a ir complejizando más y perfeccionando, y para que los pueda refinar, lo que necesita es libertad de movimiento, pero no solo libertad de movimiento, sino también tiempo, tiempo para ejercitar esos movimientos y tiempo para poder repetirlos. No es, digamos, solamente así como movimiento libre, y tiene un poco más un poco más detrás. Y, digamos, si uno piensa en un bebé cuando nace, ¿qué es lo que pasa? Que un bebé nace y no puede agarrar algo, y de repente, un buen día, bueno, no de repente de la noche a la mañana, ¿no? Pero digo, en un buen momento, ese bebé sí puede, digamos, agarrar, tomar algún juguete o algo que tiene cerca. ¿Qué es lo que pasa en el medio? Que el bebé pasa de no poder a poderlo todo, ¿no? ¿Cómo es que aprende? O sea, ¿desarrolla la voluntad? ¿Cómo? ¿Se lo enseña a un adulto? ¿Qué es lo que pasa? Y lo que sucede a nivel fisiológico, o sea, a nivel del cuerpo, es, a ver si puedo poner enter, a ver cómo es para pasar. Ahí. Lo que sucede es esto, es lo que se llama el proceso de mielinización, que es para no ir muy a lo técnico, es un proceso que se da en el sistema nervioso, en donde los axones, que es básicamente lo que conecta nuestro cerebro, nuestras neuronas, con nuestros músculos, ¿no? El comando, digamos, que yo envío desde mi cerebro a mi dedo índice para bajar y subir, está conectado a través de un axón. Entonces la mielina es una sustancia grasosa que recubre a esto, y lo que hace es que el impulso nervioso pueda viajar de manera mucho más eficiente. El bebé cuando nace tiene mielinizado, digamos, el sistema, todo lo que es la visión en parte, en la boca sí, ¿no? La lengua, la boca para poder alimentarse, pero después no, o sea, el bebé no puede sostener su cuello, no puede sostener su cuerpo. Entonces, lo que va sucediendo en el sistema nervioso es esto: el cuerpo se va mielinizando, el sistema nervioso más específicamente se va mielinizando, que es un proceso clave para el desarrollo de los movimientos voluntarios. Para que después pueda haber libre movimiento, tiene que haber voluntad, y para que haya voluntad, tiene que haber madurez física, que no va a existir si no se dio primero este proceso. ¿Y de qué manera se da la mielinización? Se da de la cabeza a los pies y del centro del cuerpo hacia afuera. Entonces el bebé al principio no puede sostener su cuello, y después poquito a poco lo va pudiendo hacer en la medida en que se va mielinizando el sistema nervioso de esa zona, hasta que al principio es medio como inestable, hasta que de repente lo puede sostener perfecto, y yendo del centro hacia afuera, primero se mieliniza la zona del hombro y hasta el codo, entonces el movimiento de los brazos no es tan errático, y va avanzando hasta que por último, digamos, toda la muñeca y la mano, hasta que de repente un buen día puede agarrar una amiguita del piso, una arvejita, ¿no? Eso es algo que un bebé recién nacido no puede hacer. Pero ¿qué pasa mientras tanto? Mientras tanto, los bebés van teniendo un montón de reflejos, que esos son movimientos involuntarios, pero que desde la pedagogía Montessori también se les da un montón de importancia a esos movimientos. Entonces, acá, por ejemplo, pueden ver un montón de reflejos que los bebés van desarrollando a medida que van avanzando en meses.
desde el nacimiento tienen los bebés el reflejo palmar, que es esto, digamos, se le pone algo cerca a la mano y lo aprietan, y no tienen todavía desarrollado su sistema como para poder abrir la mano y soltarlo. Eso es algo, digamos, requiere un desarrollo enorme. Después viene el momento en el que lo llamamos, se descubrió la mano, y ahí es cuando el cerebro lo conecta con la vista y la mano. O sea, y empiezan como empezamos a ver los primeros momentos en donde hay desarrollo de la inteligencia, cuando el bebé conecta el ojo con la mano y cuando dice como, wow, esto está muy cerca, esto se mueve, y mira para un lado, y mira para el otro. Y después tenemos, bueno, un montón de otros reflejos, ¿no? Tenemos el de prevención ineficaz, que también son los primeros movimientos inteligentes, donde hay una intención inteligente de querer, ineficazmente al principio, agarrar algo que le cuelga cerca, hasta que puede apretar algo de manera voluntaria, ¿no? Que al principio incluso la mano se mueve en bloque con el brazo, hasta que puede disasociar la muñeca y se mueve y puede ir perfeccionando aquello que quiere agarrar. Todos estos movimientos son importantísimos, son primero involuntarios, pero una vez que desaparecen, dan paso al movimiento voluntario, dan paso a un movimiento inteligente voluntario, y son importantísimos también que los conozcamos porque ahí también podemos practicar movimiento libre. Por ejemplo, es importantísimo saber que las manos de un bebé no está bueno que estén recubiertas porque se pierden la oportunidad de ir desarrollando la inteligencia a través de la conexión que tienen con sus manos. O, por ejemplo, también es importante saber que siempre y cuando un bebé esté acostado en el piso, no directamente sobre el piso, ¿no? Pero sobre su espalda me refiero, va a sentir mucho más seguridad como para poder estirar los brazos hacia arriba. Si el bebé pasa mucho tiempo, por ejemplo, en un huevito o en un, no me acuerdo cómo se llaman estas sillitas que son como un poco como baby seat, creo que se llaman. Bebecit. Claro, creo que sí. Fíjense que cuando los bebés están ahí, no tienden a levantar los brazos, están más bien con los bracitos abajo, como que buscan la seguridad. Entonces se pierden un poco la oportunidad de ir desarrollando todos estos intentos que son involuntarios y que a medida que la mielinización va ocupando lugar en el cuerpo, pasan a ser un movimiento voluntario. Hasta que llega un momento en donde lo logra, ¿no? Donde le colgamos algo cerquito y lo agarra y lo logra. Y a mí me gusta mucho esta frase de Silvana Montanaro, que es una neuropsiquiatra que trabajó muchísimo entrenando en centros Montessori. Ella dice que el desarrollo del movimiento siempre tiene que estar acompañado de la sensación de que es posible y de que puedo hacerlo. Entonces, por ejemplo, esto se ve mucho, ¿no? Cuando un bebé empieza a mirar un juguete y parece que le interesa, y siempre hay alguien que quizá de muy buena voluntad lo agarra el juguete y se lo pone en la mano. Y como el bebé quizá todavía incluso no lo agarra, le aprieta la mano para que lo pueda agarrar. Y ahí es el adulto el que le está un poco marcando el camino. Y no es el bebé el que puede solo desarrollar esa voluntad, realizar ese movimiento inteligente y tener esa recompensa en donde entiende, porque estos primeros movimientos que va haciendo, en donde va conectando su cerebro con sus manos, que es el desarrollo de la inteligencia, es también el momento en donde van haciéndose un mapa de cómo es el mundo. Entonces se pierde la oportunidad de entender que algo lo puede hacer, de que algo es posible, de que tiene la capacidad y de que su voluntad le dio esa conquista, le dio esa recompensa. Entonces, a veces cuando hablamos de movimientos, como que empezamos a hablar del movimiento una vez que esto, ¿no? Que decía al principio, lo vemos rolar, lo vemos gatear, pero el movimiento y el ejercicio de ese movimiento, el ejercicio de la inteligencia empieza mucho antes. En la pedagogía Montessori se le da muchísima importancia a lo que es todo lo que tiene que ver con el movimiento, lo que es la mano. Se mira mucho, cuando se miran a los niños, a los bebés, a las niñas, se les mira mucho las manos, porque lo que dicen es que si el bebé está mirando sus manos, si incluso hay un ruido o alguien le habla y se distrae un segundo pero vuelve, si transmite paz y si hay repetición, como por ejemplo ese bebé que se estaba mirando las manos de un lado al otro, entonces ese bebé, ese niño está concentrado y es como que hay que ponerle una burbujita de cristal y cuidar esa concentración porque está ejercitando su inteligencia. Es un trabajo importantísimo el que está haciendo. Que para nosotros quizá es solamente que se está mirando las manos, ¿no? Y eso también es el desarrollo de la inteligencia
Y eso también es, o sea, podemos ver inteligencia incluso en un bebé de 2 meses mirándose la mano. Eso es lo hermoso del movimiento en un bebé desde el momento en que nace. Empieza a temblar la voz. Y entonces, ¿qué pasa con esta inteligencia y con la energía, ¿no? Porque cuando hablamos de movimiento libre, también un poco pensamos en esto, ¿no? Como, bueno, el movimiento libre es esto, es mucho movimiento. Entonces tenemos esta foto acá de este niño que un poco como que se descontroló, ¿no? Como que se tiró del sillón, tiró todos los juguetes por todos lados, y quizás como que, bueno, sí, es un niño, es inquieto. Y en realidad, la naturaleza es sabia y la naturaleza no derrocha energía. Uno no va a ver un gato corriendo porque sí, ¿no? Y María Montessori habla de que todos los niños nacen con una energía vital y que esa energía es, digamos, se divide en dos. Es la energía física, hay una física y una psíquica. Y que cuando están en armonía, cuando esa energía encuentra algo útil en donde puede poner a trabajar el cerebro y la mano, porque al principio el bebé lo que puede mover y controlar es más su mano, entonces estamos viendo movimientos inteligentes. Pero cuando hay mucho de uno, por ejemplo, mucho de uno sería cuando a un bebé le damos una tablet o un teléfono mucho tiempo, incluso pensando que le estamos dando algo didáctico. Hay muchas aplicaciones para que nuestros bebés digan las primeras palabras en inglés, ¿no? Y ahí le estamos dando mucho únicamente al cerebro, no le estamos dando nada a la mano. E incluso las neurociencias hoy en día dicen que para los niños de los 0 a los 6 años, todo lo que pasa por la mano lo aprenden. Si le damos mucho al cerebro y no le damos a la mano, entonces estamos un poco desequilibrando esta energía vital compuesta por lo físico y lo psíquico. Y lo que dice María Montessori es, esa energía va a buscar que el niño crezca y se va a expresar y existe, ¿no? Pero la responsabilidad del adulto es proveerle de un ambiente sano y seguro para que esa energía encuentre algo armónico en donde trabajar. Si un niño está corriendo para todos lados y uno le dice, vení, vení, no sé, te voy a poner la campera, y frena, y uno le pone la campera y sigue corriendo, estaba corriendo feliz, pero a veces pasa que uno no lo puede frenar. Como está corriendo o saltando para todos lados, lo quiere frenar y no puede. Ahí hay algo como que se descontroló, ¿no? Entonces, digamos, cuando hablamos de movimiento libre, no hablamos de esto, de como movimiento y descontrol, hablamos de la conquista de la motricidad, de saber moverse inteligentemente, de conocer cuáles son esos pequeños movimientos que hacen nuestros bebés que le permiten el desarrollo de su inteligencia para que después, cuando pueda rolar, cuando pueda gatear, pueda moverse de manera que conquistó su cuerpo. Hay que saber moverse, no es que hay que moverse mucho, hay que saber moverse, hay que moverse armónicamente. Y acá un poco es donde empieza a mezclarse, vamos a decir, con la teoría del movimiento libre de Amy Pickler, que es la médica que la desarrolla. Ella habla de los obstáculos al movimiento libre, y son los mismos obstáculos que la pedagogía Montessori dice que un poco anulan estas dos energías. Que es, por ejemplo, cuando hay un descontrol de juguetes por todos lados, o cuando no hay nada, incluso cuando hay mucho estímulo o cuando no hay estímulo, cuando esa energía encuentra un montón de juguetes tirados o encuentra nada para hacer, o cuando mucho de lo que le damos es, por ejemplo, de plástico, ¿no? El mundo real es un mundo rico, variado, con texturas, con formas, entonces si quizá tiene mucho plástico, no le estamos dando mucha variedad y estamos obstaculizando un poco esta energía psíquica que no está con sus manos tocando diferentes texturas, conociendo diferentes temperaturas, pesos. Esto no es para ir a tirar ningún juguete, ¿no? Esto es solamente como para revisar, bueno, tengo todo de plástico, no es necesario ir y tirar todo. Es como, bueno, capaz está bueno pensar para la próxima algo, un poco de alguna tela, alguna madera, para que la representación del mundo que se va haciendo el bebé sea la representación de un mundo real, en donde no es todo de plástico. La ropa también puede ser un obstáculo cuando está muy ajustada, o incluso también cuando está muy holgada, ¿no? A veces, cuando las manos, por ejemplo, el buzo está así, tapada, el buzo le queda grande y le cuelga, también tiene un obstáculo ahí a poder usar sus manos inteligentemente, o cuando está mucho tiempo quieto, en una sillita, en un huevito, ¿no? Cuando no tiene oportunidad de ir a buscar aquello del ambiente que le interesó y que lo va a hacer desarrollar su inteligencia. Muchos objetos inadecuados para el bebé, como por ejemplo este vaso enorme que puse yo ahí. Por ejemplo, si el bebé está en un ambiente en donde está repleto de adornos y
sobre todo en este momento en donde ya empiezan a animarse a hacer cosas y uno capaz constantemente está como, cuidado, no, eso se puede romper. Eh, María Montessori dice que esta energía vital en el bebé es la que se convierte en la adolescencia y en la adultez en la fuerza de voluntad. Entonces está bueno un poco revisar, ¿no? Bueno, ¿qué hay en el ambiente en donde pasa tiempo mi bebé? Estoy constantemente diciéndole que no, es un lugar lleno de tensiones y peligros, es un lugar en donde se puede animar a explorar. Eh, ¿Es todo lo que tienes, todo de plástico? ¿O capaz le puedo dar algo de metal, algo de madera? Está mucho tiempo sentado, quieto, como ya solo empezar a analizar estos pequeños detalles es un montón, como para poder empezar a darle oportunidad a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros bebés, de empezar a desarrollar esto, ¿no? Poder ejercitarse, poder desarrollar su inteligencia, poder desplegar esta energía. Y un poco para terminar, a mí me gusta mucho Noemí Beneito, que es licenciada en psicomotricidad, y es cofundadora de la red Pickler en Argentina, o sea, es una profesional formada en todo lo que es movimiento libre, y ella lo que dice es, se pregunta, ¿cuáles serán los efectos que puedan llegar a ser desestructurantes en un bebé cuando se encuentra con una dificultad tan grande de luchar como en contra de su cuerpo y en contra de la gravedad cuando estamos intentando los adultos llevarlo a una posición que solo no llegó, que no pudo ir desarrollando poco a poco todo este refinamiento hasta que lo perfeccionó. Y habla un poco de esto como de que la persona, cuando es bebé, en vez de quizás ser un sujeto de placer en donde se mueve de manera autónoma, donde quiere satisfacer una necesidad, le vio una amiguita en el piso y la va a buscar porque está ejercitando, ¿no? Su ojo, su coordinación ojo-mano. Entonces, si constantemente estamos nosotros queriendo ponerle algo en el dedo para que ejercite la pinza, ¿no? El bebé, en vez de ser un sujeto de placer, es como que se convierte tempranamente en un sujeto de deber, ¿no? En alguien que sabe que, digamos, constantemente le está el adulto marcando qué es lo que hay que hacer, en qué posición me tengo que poner. Y ella dice que, bueno, que el niño tiene que ser el actor principal, digamos, tiene que ser el protagonista de sus actos, por eso ella está muy en contra de esto. Muchas veces se habla de ponerlos boca abajo, para que ejerciten su tronco. Y quizás si no hubo un proceso de mielinización, entonces muy difícilmente vaya a ser una posición cómoda o placentera para el bebé. Y ella dice que lo importante es, aparte de la libertad del movimiento, que haya disponibilidad, o sea, que haya un adulto disponible físicamente cerca para digamos, que ese movimiento que realice el niño sea sano, sea seguro, en un ambiente sano y seguro, y que sea para el placer de sí mismo, no del placer del adulto. Y bueno, habla de esto, ¿no? Que el acompañamiento lo que permite es que el niño desarrolle sus propias estrategias, es decir, muchas veces los bebés antes de gatear hacen como un balanceo de adelante hacia atrás, ¿no? Se los ve que se balancean, y yo he visto muchas veces quizá personas que dicen como, ay, no se anima a dar el paso, y le agarran la manito y los van como colocando una manito delante de la otra y haciendo como que vengan gateando. Y ese bebé en ese momento que está haciendo ese balanceo está también ejercitando su inteligencia, está midiendo cuál es digamos, el peso máximo que soporta mi cuerpo hasta que me balanceo lo suficiente, hasta dónde da mi cuerpo, hasta dónde me caigo. Digamos, muchos bebés levantan la mano y la vuelven a poner en el mismo lugar. Entonces están midiendo, cuando levanto la mano, ¿cuál es el equilibrio que tengo que tener sobre la otra mano para no caerme? Son todos ejercicios que hacen que le permiten, digamos, conocer sus propias estrategias y sus propias capacidades. Entonces está bueno saber esto que dice la doctora Pickler, que es quien desarrolla la teoría, dice, si tenemos confianza en la capacidad del niño pequeño, y si sostenemos su actividad autónoma, si lo dejamos que se mueva libremente, pero no es esto, moverse mucho, ¿no? Como si le damos actividades inteligentes, me refiero a un ambiente preparado, con objetos que pueda manipular, que sean seguros, entonces va a ser capaz de muchas más cosas de las que creemos, y ella dice algo muy lindo también que me noté, que es que un niño que aprende a moverse a su propio ritmo y por su propia voluntad, aprende también que su cuerpo le pertenece,
y que el adulto que lo acompaña tiene confianza en su capacidad. Y que a rolar y gatear y caminar, para poder aprender a hacer todo eso se requiere madurez, o sea, fisiológicamente necesitamos un cuerpo mielinizado y voluntad. Y para tener voluntad, también tenemos que ser los actores principales de nuestros propios movimientos, ¿no? Que si tenemos ganas de sentarnos a hacerlo en el momento en que el bebé lo haga en el momento en que tiene interés por hacerlo y no en que nosotros quizás lo agarremos y lo sentemos. Eso, bueno, un poco como para cerrar lo que dice la doctora Pickler, y para saber esto, ¿no? Movimiento libre es desde el momento en el que el bebé nace. El bebé se mueve autónomamente y busca desarrollar su inteligencia desde que nace. No solo cuando no solo cuando los vemos más grandes y decimos como, ahora sí ya gatea, porque gatea bien. Desde el primer momento de vida los bebés tienen la intención de moverse libremente.